Hoy vamos a continuar con este estudio del Sermón de la Montaña y justamente el tema que nos toca hoy es la oración no mecánica, sino reflexiva. El Señor Jesucristo allí en el Sermón de la Montaña nos va a hablar de la oración. No pretendo en este día hacer un estudio pormenorizado del Padre Nuestro porque sería muy extenso y no quiero ocuparles tampoco mucho tiempo. Simplemente lo que pretendo es hacer una introducción al Padre Nuestro para situarnos en los temas principales de qué nos va a tratar este Padre Nuestro y justamente quizás aclararle algunos de los aspectos de las peticiones para que ustedes después puedan seguir profundizando particularmente en sus casas, darle algunas herramientas para poder seguir profundizando en el estudio de algo tan maravilloso como es esta oración del Señor Jesucristo. Tan solo como una breve referencia, este pasaje nos hablaba de las motivaciones, ¿se acuerdan que estuvimos hablando el domingo? Y habla de tres aspectos, la limosna, la oración y el ayuno. Y el Señor lo que le dice a los religiosos de su momento, que eran unos hipócritas, porque todo eso lo hacían para ser vistos. Y dentro de ese aspecto de las motivaciones y por qué hacemos lo que hacemos, el Señor les enseña en este momento sobre la oración. Vamos a leer justamente esta sección, a ver si... Muy bien. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muy bien, este es el pasaje. ¿Se acuerdan que habíamos simplemente comentado que lo único que pretendían estos hipócritas religiosos era ser vistos? No era una oración con un corazón abierto delante de Dios, sino simplemente para ser vistos, para que los demás puedan decir qué religiosos, qué espirituales que son. Yo les hablé lo que es un cristianismo de vidriera, no una religión de vidriera. Y dice cosas muy importantes, porque dice que cuando oren ustedes, tienen que orar, y hablamos algo de la cámara secreta, ese lugar en el cual yo me encuentro con el Señor íntima, particularmente, es un tiempo, es un momento en el cual me encuentro con Él para orar. Ahora, los judíos, como también dije el domingo pasado, estaban acostumbrados a orar desde chiquitos. ¿Quién más que un judío conocía sobre la oración? Y había multitud de oraciones para diferentes tipos de momentos. O sea que no podemos decir que los judíos sean personas que no supieran orar. Pero vieron algo en el Señor Jesucristo que nunca habían visto. Alguien que oraba como nunca escucharon orar, ni como ellos nunca han orado. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el verso 1, allí comienza también, tenemos una descripción del Padre Nuestro, y dice que Jesús estaba orando. Y le llamó tanto la atención a los discípulos cómo estaba orando el Señor, no me pregunten cómo habrá sido, sus palabras, no sé, que se acerca uno de los discípulos y le dice, Señor, mirá, necesitamos que nos enseñes a orar. Qué bárbaro, ¿no? Sería como uno que tenga un registro profesional de conductor y se haya manejado por todas las rutas, se haya encontrado con alguien que manejaba mucho mejor que él. Y habrá dicho, yo hasta ahora creí que manejaba bien, que era un profesional. No, hay alguien que maneja mejor. Y esta gente que estaba acostumbrada a la oración,
que vivía orando en diferentes momentos del día, se dio cuenta que había alguien que oraba distinto. Le dijo, Señor, mira, nosotros queremos que vos nos enseñes a orar. Y entonces allí comienza la descripción de esta oración. No sé por qué, cuando en ese momento el Señor le dice que no usen vanas repeticiones, palabrerías, sobre todo repeticiones, estaría pensando en lo que vendría después. Porque lamentablemente el Padre Nuestro se ha utilizado por la Iglesia, sobre todo la Iglesia Católica, como una penitencia. Vos ibas al cura, le decía, mire, don cura, he pecado. ¿Qué hiciste, hijo mío? Y adulteré. ¿Y qué más? Y robé. Y mentí. Bueno, entonces le pasaban la fórmula. Hacé 28 Padre Nuestro y 5 Ave María y ya está todo arreglado. Y lamentablemente una oración tan maravillosa y con tanto contenido teológico y con una enseñanza tan profunda de Dios, se transformó en algo repetitivo, en una vana palabrería, en una repetición sin sentido. Y en algo que se tornó penitencial, y en ningún momento esto es una penitencia, sino es un modelo para acercarnos a Dios. Dicho estas cosas sobre esta oración no mecánica, sino reflexiva, que es nuestro tema, el propósito de Dios no era que sea esta oración como la de los judíos. ¿Se acuerdan que yo les hablé que repetían la misma oración? Había un libro de oraciones. Sino que fuera reflexiva, que pensaran lo que estaban hablando con Dios. Algunos aspectos para tener en cuenta antes de entrar directamente en el Padre Nuestro. Es una oración que solo puede hacer suya aquellos que son discípulos del Señor. El Señor no les enseñó a orar a todos. Fue a pedido de sus discípulos. Y el Sermón de la Montaña está dirigido a sus discípulos. Y allí el Señor le dice, miren, cuando ustedes oren, y le empieza a enseñar cómo deben orar. O sea que esta oración es para vos y para mí, si hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador. Aquellos que tenemos esa experiencia de haber puesto nuestras vidas en las manos de Dios, de haber pedido perdón a Dios por nuestros pecados, de habernos arrepentido de nuestros pecados, esta oración es para nosotros. Es como si de la misma boca del Señor diga, esto es para ustedes, no es para los otros. Y si hay aquí alguien que todavía no haya recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, que no haya puesto su vida en las manos de Dios, qué paradójico, ¿no? Que hayas venido quizás muchos años recitando el Padre Nuestro sin saber que no era para vos. Pero que hoy puede serlo, si vos abrís tu corazón al Señor y le entregás su vida. Entonces, en primer lugar, la oración esta es tan solo para los discípulos de Jesús. En segundo lugar, Mateo lo pone dentro del contexto de la enseñanza del Sermón de la Montaña. Lucas lo pone dentro de un tiempo especial en el que Jesús estaba orando y a petición de uno de los discípulos les enseña a orar. Otra cosa que aprendemos, que la oración nunca es un medio para forzar la voluntad de Dios. Nunca la oración es un medio para forzar la voluntad de Dios. Nunca es un intento para forzar su voluntad. Sino al contrario, es un intento de someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Es un sometimiento a Dios. Porque yo estoy clamando y pidiendo a Dios que se haga su voluntad. Y esto es muy importante. La voluntad de Dios, dice Romanos 12, es agradable y perfecta. Ahora, es agradable y perfecta, pero eso no quiere decir que la voluntad de Dios para nuestra vida sea pasar por un momento difícil, por una enfermedad, por los achaques de la edad o por circunstancias difíciles en la vida. Entonces, en cualquier situación, el Señor nos enseña que mi oración tiene que ser una manifestación, abrir mi corazón al Señor con mis preocupaciones, mis ansiedades, mis luchas, pero nunca para estar forzando su voluntad. Eso aprendemos en esta oración. La oración, esta oración del Padre Nuestro, tiene 3 peticiones, y las primeras 3 peticiones están directamente dirigidas y referidas a la persona de Dios. Tienen que ver con Dios y con su gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Santificado sea tu
tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Después vamos a ver en esto. Las 3 segundas se refieren a nuestras necesidades, el pan nuestro de cada día, el perdón y las tentaciones. O sea que tenemos 2 grupos de 3. El primer grupo de 3 está dirigido a Dios, a su gloria. El segundo grupo de 3 está directamente dirigido a nuestras necesidades. Las 3 necesidades esenciales del ser humano están referidas también a 3 instancias diferentes de tiempo. Se refiere a nuestro presente, a nuestro pasado y a nuestro futuro. El pan nuestro de cada día nos habla del presente. ¿Cuándo necesito el pan? Dice acá. Hoy, el cotidiano, mi presente. Cuando habla del perdón de mis pecados, pasado. Y cuando habla de librarme de la tentación, futuro. O sea que las 3 primeras dirigidas hacia la gloria de Dios, las 3 segundas a mis necesidades. Dentro de esas 3 que están dirigidas a mis necesidades abarcan 3 tiempos distintos. El pasado con el perdón, el presente con la provisión de Dios, el futuro con la fuerza para enfrentar la prueba, las dificultades, las tentaciones. Pero también están referidas a la acción directa de 3 personas de la Trinidad. Cuando yo pido el pan cotidiano, ¿a quién me dirijo a pedir el pan? Al Padre. Cuando pido el perdón, ¿a quién me dirijo? Al Hijo, aquel que murió por mí en la cruz, aquel que con su sangre preciosa perdonó mis pecados. Y cuando pienso en vencer la tentación, ¿a quién me dirijo? Al Espíritu Santo, que es aquel que obra en nosotros, es aquel que nos potencia, es aquel que nos ayuda y nos da fuerza para vencer y para avanzar. Entonces, haciendo un breve resumen, 3 y 3. 3 para la gloria de Dios, referida a Dios. 3 de acuerdo a nuestras necesidades. 3 tiempos distintos, pasado, presente, futuro. 3 personas de la Trinidad. Dios el Padre que nos provee. Dios el Hijo que nos perdona. El Espíritu Santo que nos fortalece para poder enfrentar la lucha. Estas 3 peticiones nos enseñan a depositar el pasado, el presente y el futuro en manos de las gracias de Dios. O sea que lo primero que nos enseña este sermón, como gran enseñanza, que nuestra vida depende de la gracia de Dios. Nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro está en las manos de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Él operó nuestro pasado aún sin nosotros saberlo. Él está presente en cada momento de nuestra vida, pero también nos garantiza que el día de mañana, el próximo minuto, la próxima hora, también está en sus manos. Una vida en las manos de Dios. Cuando pedimos pan para sostener nuestra vida terrenal y nuestro pensamiento se dirige directamente a Dios, nos lleva a considerar la primer petición: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Y yo quisiera hacer acá una pequeña reflexión y detención en nuestro pensamiento. Padre nuestro, ¿qué significa esto? Padre nuestro. Dios, nuestro Padre, y el nuestro es mío. Es mío. Yo no sé si tomamos conciencia de la magnitud de esta afirmación. Es pensar que el Padre, eterno, glorioso, el creador de todas las cosas, es mi Padre. Es tu Padre. Es tu Padre. Qué maravilloso pensar en el salmista cuando dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es mi pastor. La relación a través de Cristo, el haber recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, nos transformó en hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, como dice 1 Juan, mirá cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Nosotros tenemos esta enorme bendición que no nos damos cuenta. Dios es tu Padre, es mi Padre.
Y el mismo Evangelio nos dice, ¿qué padre le negará a su hijo si le pide un pedazo de pan? ¿Vos podés negarle un pedazo de pan a tu hijo? ¿Pudiendo? Bueno, así es nuestro Padre. Nuestro Padre está pendiente de nosotros, pero es mío. Ese Dios eterno, maravilloso, sublime, impensable, inabarcable con nuestra mente, es mi Padre, es mío. Y yo soy de Él, yo soy de Él. Qué maravilloso, la infinita misericordia. Y dice que somos un linaje escogido. Él nos vino a buscar porque quería que fuéramos sus hijos. Avanzamos un poquito más, no nos vamos a detener en cada uno, sino un simple comentario. Que estás en los cielos. Y cuando pensamos estás en los cielos, que este Padre está en los cielos, ¿en qué pensamos? A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tercero? Ah, bueno. Bueno, muy bien, el cielo allí es la presencia de Dios. Bueno, vamos por ese camino. ¿Qué más? Que está, sí, más que un paraíso yo diría otra cosa. ¿Eh? Bueno, ahí Freddy va un poquito más. Está en la gloria, está en el trono. Padre nuestro que estás en el cielo. El cielo es el lugar de habitación de Dios. No es un lugar quizás físico como lo pensamos con nuestra mente humana, pero es el lugar donde Dios está. Y en el lugar donde Dios está dice que es el trono de Dios. Entonces el hecho de pensar que este Padre nuestro nos lleva, estás en el cielo, nos lleva a pensar en la santidad y en la gloria maravillosa de Dios. Que Dios es Dios y que Dios está en su trono, poderoso, como dice la canción, poderosísimo. Y que este Padre que es mío no deja bajo ningún punto de ser Dios y estar allí en su trono en plena santidad, majestad y poder. Pero es mi papá. Y eso es lo que me maravilla. Dicen que un emperador romano, no me acuerdo la historia, pero no me acuerdo qué emperador era, estaba luego una gran victoria entrando en Roma con todo su ejército, él al frente en su carro, y estaba el hijito con su esposa, con la emperatriz, y entraba el emperador de Roma ahí lleno de aplausos y tiraban palmas y demás, y dice que el chiquito se le suelta de la mano y corre hacia donde está el papá, y uno de los soldados lo frena y le dice, no podés pasar, es el emperador. Y él le dice, sí, pero es mi papá. Y es verdad, para ese chico no era el emperador, era su papá. Y qué maravilloso que para vos y para mí Dios sea nuestro papá. Sea nuestro papá. Es soberano, es glorioso, no afecta su gloria, no afecta su grandeza, no afecta su majestad. Pero engrandece su persona porque es mi papá. Es mi papá. Si tu padre o tu madre te dejaran, dice, con todo yo te recogeré. Qué maravilloso, ¿no? Cuando pensamos en la paternidad de Dios, en este Padre maravilloso que nos recibe, que nos perdona, que nos cobija, que nos abriga, aún ante la experiencia de tantos hombres y mujeres que han sido abandonados por sus padres. Pensar que en el Señor han encontrado un Padre eterno, un Padre maravilloso. Glorioso, majestuoso, pero es mi papá. Santificado sea tu nombre. ¿De qué nos habla cuando en hebreo se menciona un nombre? En la cultura hebrea, al mencionar el nombre de alguien, ¿de qué me habla? De cómo es, de la persona. Es mucho más que decir Carlos, no, es decir todo lo que significa y lo que es. Y dice, santificado sea tu nombre. Y es pensar, la palabra santificar es poner a un lado, poner aparte. Es poner aparte el nombre de Dios de por sobre todo otro nombre. Hay una canción que dice, nombre sobre todo nombre es el nombre de mi Cristo, ¿no? Ante él toda rodilla se postrará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y la persona del Señor Jesucristo y la persona de Dios acá pide ser
santificada. O sea, pensar en que el Padre es nuestro, pensar también de que está en el cielo, en su trono, poderoso, pero su nombre es santificado. No tiene igual y le tengo que poner en el lugar que corresponde. Él es Dios y con mis acciones, con mi obediencia, con mi devoción, yo santifico el nombre del Señor. Lo estoy poniendo por sobre los demás, lo estoy poniendo como más importante, como fundamental en mi vida. Santificado sea tu nombre, recibiendo toda la reverencia y todo el temor, porque la persona del Señor es digna de ser temido. Venga tu reino, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, era la primera petición referida a Dios. En segundo lugar, la otra petición, vénganos tu reino. El Señor Jesucristo dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yendo en Mateo 10 dice, predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Y otra versión dice, vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Y es una realidad presente y futura. Sabemos que va a haber un momento en que Dios va a reinar sobre la humanidad, con poder, con gloria, en el futuro. Pero acá está hablando de otro tipo de reino, del reino del Señor sobre el corazón de los hombres. Que ese reino del Señor que venga, que baje, que se haga tangible en el corazón de hombres y mujeres, de sus discípulos que forman parte de ese reino. Dice allí Colosenses que nosotros hemos pasado de un reino al otro. Hemos hecho un cambio de reino. Del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Antes, otro era nuestro rey. Otro era nuestro Señor. El enemigo, Satanás, el engañador, el calumniador. Pero el poder de Jesucristo y de su obra en la cruz nos arrancó de ese reino y nos puso en otro. Y hoy formamos parte del reino de Dios. Somos reyes y sacerdotes, dice el Señor, para la gloria de Dios. Porque ahora ya no pertenecemos más a ese reino de tinieblas, sino ahora estamos en el reino de la luz. ¡Qué maravilloso! Vénganos tu reino. Y ese reino tiene que ser expandido y tiene que crecer. Y es nuestra responsabilidad como discípulos del Señor, aquellos que el Señor está reinando en nuestros corazones, de llevar este reino para que se difunda, para que se multiplique, para que otros puedan ser afectados por este reino. ¡Qué gran responsabilidad! Dice, vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Tanta gente, tantos hombres, mujeres, jóvenes en el reino de las tinieblas, siendo instrumentos de Satanás muchos de ellos, y muchos sin saberlo, estando bajo la influencia del enemigo, del tentador. No quiere perder esas almas, no quiere perder esas personas, quiere llevarlas y como dice allí también el Evangelio de Juan, el enemigo vino para matar, para hurtar y destruir. Quiere matar a los seres humanos, quiere destruirlos y quiere robarles la vida. Cuando veo tantos chicos, hoy estábamos hablando con una hermana sobre esta hermana de las madres contra el Paco, cuando vemos esos chicos drogándose en las esquinas, fumando un porro, tomando Paco, vemos cómo el enemigo y cómo este mundo le ha robado su niñez, le ha robado su vida, le ha robado su futuro, le ha robado sus posibilidades. El enemigo les ha robado la vida. Ahora, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de que este reino de los cielos se extienda, de ser los portavoces del mensaje de Jesús. Arrepentíos y creed al Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se hizo presente en la persona del Señor y quiere que nosotros sigamos avanzando para que este reino gane más y más terreno sobre el reino de las tinieblas. Es una lucha, es un combate, pero sabemos que tenemos la victoria, tan solo tenemos que estar dispuestos a pelearlo. Hágase tu voluntad. Y aquí simplemente nos habla lo que dije al principio.
de ser hombres y mujeres dispuestos a acatar la voluntad de Dios. Pero no hacer la voluntad de Dios o acatarla como una carga. Uy, tengo que hacer lo que Dios me pide. Uy, pero hoy me pide, pero es muy duro, Señor, lo que me pedís en tu palabra. No. El aceptar la voluntad de Dios nos habla de dos cosas. En primer lugar, aceptar la sabiduría de Dios, porque todo lo que Dios me pide y me exija, en su sabiduría, va a ser para mi bien. Y en segundo lugar, aceptar el amor de Dios, porque Dios no me va a pedir que haga nada, ni que me cuide de nada, ni que le obedezca, que esté fuera de su amor para conmigo. Cuando nosotros pedimos a un hijo que nos obedezca, es porque nuestra sabiduría, como padres, limitada, finita, a veces equivocados, queremos lo mejor para él. Y le decimos, mira, esto no lo tenés que hacer, por allá no tenés que ir, esto no tenés que tocar. Pero es porque nosotros en nuestro conocimiento y sabiduría sabemos que si hace eso, va a ser para su mal, aunque no lo entienda. Y aceptar la voluntad del Padre. Pero también es una muestra de amor, porque amamos a nuestros hijos. Porque si no le diríamos, bueno, haz lo que vos quieras. No le ponemos límites, haz lo que se te ocurra. Pero sabemos que va a ser para su mal. Aceptar la voluntad de Dios para tu vida y para la mía, sea cual fuere esta, tenemos que descansar en estos dos aspectos. Es aceptar la sabiduría de Dios, pero también el amor de Dios. Muy bien, nuestro pan cotidiano. El pan nuestro de cada día, otra versión dice el pan cotidiano, el pan de hoy, dánoslo hoy. Y esto nos habla profundamente del cuidado que Dios tiene por nosotros. ¿El pan cotidiano qué es? Lo que necesitamos cada día. ¿Qué necesitas vos cada día? Hacemos la lista. Comer seguro. Yo seguro. Yo la parte que hablamos del ayuno, dejémoslo ahí. Mal no me vendría. Pero, lógicamente, la comida. Pero más que la comida, está un poco simbolizando todas nuestras necesidades. Por eso dice anteriormente que el Señor sabe, aún antes de que pidamos lo que necesitamos. Pero sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Y aún antes de que pidamos, dice que ya nos contesta. Ya está obrando, porque sabe de nuestras necesidades. Ahora, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el pan cotidiano, lo que necesitamos para hoy. Y esto nos habla de que este Dios amoroso está involucrado en satisfacer nuestras necesidades de cada día. Yo les conté uno de estos domingos sobre el tema de cuando estaba con mamá y mamá me dijo, ¿por qué no orás? ¿Se acuerdan? Que me marcó. Y bueno, es así. Nos afanamos tanto, nos preocupamos tanto, nos hacemos tanto problema. ¿Por qué comer? ¿Por qué beber? ¿Por qué vestir? ¿Por qué? Por las necesidades de cada día, cuando nos olvidamos que debemos de confiar en este Dios amoroso, que es nuestro Dios y es nuestro proveedor. El pan viene del cielo. ¿Qué mejor ejemplo que Israel en el desierto? ¿Se acuerdan del maná? Se quejaban, Señor, ¿y qué vamos a comer? Y el Señor descendió el maná. ¿Pero para cuánto duraba el maná? Para un día. Ellos quisieron juntar, dijo, llenamos la alacena. Y habrán llevado. ¿Y al otro día qué pasó con el pan? Estaba podrido. Porque para el otro día no servía. Era la provisión de Dios para ese día. Pero también les enseñaba a ellos a confiar que Dios iba a proveer para el próximo y para el próximo. Era un desafío de fe. Y la provisión de Dios para tu vida y para la mía es una decisión y un desafío de fe. Es confiar en un Dios proveedor, es confiar en un Dios que dice que si aún cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar también de mí? Nuestro pan cotidiano nos enseña a vivir y a no estar ansiosos acerca del futuro, quizás desconocido, sino a descansar en las poderosas manos de Dios. Señor, yo sé que vos me vas a dar el pan de cada día. Yo sé, Señor, que puedo confiar en ti porque vos sos el que me provees y porque me amás.
y lo mostraste entregando a tu Hijo. Y dice, ¿se acuerdan Romanos 8? El que no escatimó, el que no mezquinó, el que no ahorró, ni aún, ¿cómo no nos va a dar con él? ¿Algunas? Todas. Todo lo que necesitemos. Ahora, también esta petición implica que la oración y la acción van de la mano. Esa gente tenía el pan que descendía del cielo, el maná, pero si se sentaban en la puerta de la carpa a mirar cómo bajaba el pan del cielo, no lo iban a comer, tenían que ir y recogerlo. Entonces, la oración es buena, pero la acción también. O sea, no decir, Señor, bueno, a ver, dame lo que necesito para este día, no es así. El Señor te va a proveer, pero también el Señor va a hacer que vos te muevas y te va a dar la capacidad y las posibilidades de salir a buscar ese pan, de salir a través de tu trabajo, de tu ocupación, a poder ser un colaborador de lo que Dios quiere hacer en tu vida. El trabajo y la oración son algo que van juntos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra traducida como perdón en el Nuevo Testamento, en todos los casos la leemos como perdón, perdonar, perdón. Son 5 palabras en griego con 5 significados diferentes. Pero en este caso, justamente la que está usando el Señor, habla de la deuda. Esta palabra se refiere directamente a un pago que se debe hacer, a un pago, a una deuda justamente que yo tengo. Y dice aquí el Señor que si nosotros le pide a Dios perdón a nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es faltar al pago de lo que se debe. Es decir, Señor, perdóname porque hay algo que debo que no lo puedo pagar. Es pedir perdón por una deuda. Ahora, cuando nosotros entramos en el tema de nuestra relación con Dios y de nuestra deuda con Dios, nuestra deuda con Dios es impagable. Lo que Él ha hecho por nosotros no tiene precio. No, es una frase muy común, pero no tiene precio. No tiene precio. Tanto es así que el Señor Jesucristo se hizo pobre, para que nosotros por su riqueza fuésemos por su pobreza. Muy bien, estaba mejor la mente que la mía. Fuésemos enriquecidos. O sea que el Señor tuvo que hacerse pobre para que nosotros pudiéramos saldar la deuda. Y la deuda que teníamos que saldar era una deuda impagable, porque era una deuda frente a la justicia de Dios que no había cosa en el mundo que nos pudiera ayudar a pagarla. Pero tuvo que venir Cristo y hacerse pobre. Y a través de su pobreza, siendo rico, siendo el dueño de todo, morir en la cruz y pagar la deuda que teníamos cada uno de nosotros. Y se hizo pobre porque no tenía ya más nada para dar. El pobre es el que no le puede sacar nada, lo das vuelta, lo sacudís y no se le cae ni una moneda. El Señor dio todo, dio todo. Ahora no sé si me entendés cuando digo dio todo. No podía dar más. ¿Qué más podía dar? ¿Qué más podía dar? Fue rechazado, abandonado, escupido, escarnecido, juzgado por hombres pecadores, torturado en la cruz, derramó su sangre. ¿Qué más podía dar? ¿Qué más pretendés que dé? Ahora, ese fue el precio por una deuda que nosotros teníamos y que era impagable, que vos no podías pagar, que yo no podía pagar. Y el dueño del mundo, el dueño de todo, se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Y hoy disfrutamos de ese perdón. Hoy disfrutamos de una deuda saldada, Consumado es. La deuda fue pagada. Delante de Dios no hay quien me acuse, dice Pablo allí en Romanos, porque hubo alguien que me justificó, que frente a la justicia de Dios dijo, no. Esa justicia que tiene que ser sobre Carlos va a ser sobre mí. Lo que deba yo lo voy a pagar, como el samaritano. Pero el Señor nos dice que así como hemos sido perdonados, tenemos que perdonar.
Si vos querés que Dios te perdone, tenés que aprender a perdonar a los demás. Dios nunca te va a perdonar si vos no aprendés a perdonar. Aquí en este pasaje está íntimamente ligado. Dice que Dios nos va a perdonar, pero si nos negamos a perdonar a otros, Dios se va a negar a perdonarnos a nosotros. Porque nuestro perdón a nuestros semejantes y el perdón de Dios a nosotros no se pueden separar, están íntimamente relacionados. Y dos aspectos del perdón de Dios que quisiera resaltar de los muchos que podíamos resaltar. En primer lugar, tenemos que aprender a olvidar. Dice el Señor que se olvidó de nuestros pecados. No es que Dios, ya lo dije la vez pasada, sufra de amnesia. Él sabe cada uno de nuestros pecados, pero no los trae a la luz. Es como si lo hubiera dejado de lado. Nunca más me acordaré de ellos. Nunca más, como dice allí, los tira en lo profundo de la mar. Nunca el Señor te va a pasar la factura por tus pecados pasados, porque han sido perdonados en la cruz de Cristo. Entonces nosotros no pasemos facturas a los demás por pecados pasados. Si nosotros queremos perdonar como Cristo nos perdonó, tenemos que aprender a olvidar. Pero también tenemos que aprender a amar, porque el perdón de Dios está íntimamente relacionado con su amor. Y así como el Señor me perdonó, dice Efesios capítulo 4, así yo tengo también que perdonar a los demás. ¿Perdonás así? Nosotros somos tan rápidos para ir a pedir perdón a Dios, nos mandamos tantas macanas y estamos, Señor, perdoname. Yo sabía que no lo tenía que hacer, pero Señor, otra vez lo hice, otra vez el mismo pecado, otra vez caí en lo... Y vamos a la presencia de Dios. Y dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Qué maravilloso. Y salimos contentos. Pero perdono así yo a los demás. Acepto sus errores, sus caídas, sus fracasos. Porque así como el Señor trata conmigo, yo tengo que tratar con los demás. Con olvido, con amor, con misericordia. Muchas veces somos muy dados y rápidos para juzgar, para apuntar. Pero sería mejor que nos miremos a nosotros mismos. Así como el Señor me perdonó, yo tengo que perdonar. Y por último, la tentación como prueba. Dice la última parte, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Por lo común, siempre cuando hablamos de tentación, está relacionado a algún mal o algún pecado, o alguna posibilidad de pecar. Pero en la Biblia, la palabra, por lo menos la que figura aquí, más que hablar de tentación en sí, nos está hablando de prueba. Y lo que pretende Dios siempre a nosotros no es tentarnos, sino probarnos. Cuando nosotros vamos a la escuela y nos hacen una prueba, ¿para qué nos toman prueba? ¿Para que nos copiemos? No. ¿Para qué? Claro, para ver lo que sabemos, ¿no? Y viste que siempre que das una prueba, después de lo que te tomaron en la prueba, ¿no te olvidás? Por lo menos a mí me pasó así. Las preguntas no te las... Después por ahí te olvidaste toda la materia, pero esas preguntas que te hicieron en la prueba no te las olvidás. Y las volvés a leer y te quedaron acá. ¿No? Y si no las sabías, también, porque vas a decir, uy, yo esta me equivoqué, y no te olvidás más. Bueno, eso es lo que hace Dios con nosotros. El Señor nos prueba nuestra fe. Ahora, aclaro, no es que Dios nos prueba para ver cuánta fe tenemos, porque Dios sabe perfectamente el límite de tu fe, el límite de tu resistencia. Él lo conoce, no necesita probarlo. Pero Él nos prueba para que nosotros podamos correr el límite de la fe, para que nosotros podamos crecer, podamos avanzar un poco más. En el deporte se ve eso. Se hace una carrera de 100 metros, yo me entreno para 100 metros. Y después, cuando ya llegué a los 100, llegué a esa prueba, me pongo a prueba más para ver si llego a 120. Y así Dios nos va haciendo, nos va probando en medio de la carrera cristiana, para que vayamos tomando fuerza, para que vayamos madurando, para que espiritualmente crezcamos, nos fortalezcamos y podamos llegar cada día más allá.
Entonces, Dios sabe cuál es el límite. Por eso, cuando habla de la tentación y de la prueba, dice que no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos resistir. ¿Y quién sabe lo que podemos resistir? Él y solo Él. Entonces, si vos estás pasando por un momento de dolor, de prueba, a mí me gustó lo que dijo Pablo hoy en la cena. Él habló de la experiencia que está viviendo con Ana, con su esposa, que está enferma. Y dice, yo sé que así como tenemos, y sin saber por qué tenían que enfrentar esa prueba, ¿se acuerdan los que estuvieron en la cena? Dijo, pero sin embargo yo sé que nos va a dar la salida. Y siempre que el Señor te permita pasar por una prueba, sea de trabajo, económica, ¿te vas? Bueno, que el Señor te bendiga mucho, fue un gusto verte, ¿eh? Y estamos en contacto. Chao, Carlita. Buen viaje, Carla. Bueno, muy bien, una interrupción. Esto es así, estamos en familia. Estamos en familia. Muy bien, entonces ya no me acuerdo dónde estaba, pero por algún lugar. Muy bien, gracias, hijo. Muy bien. Entonces lo que el Señor pretende al probarnos es justamente eso. Poder elevar nuestro coeficiente de resistencia. Pero también pensemos que sea cualquiera la prueba que estemos pasando, Él nos va a dar la salida. Él nos va a dejar que decaigamos. Él nos va a ayudar y nos va a sostener. ¿Por qué pasan las cosas? No me preguntes. ¿Por qué tenemos que vivir situaciones? No sé. Y a veces cuando uno dice, ¿y por qué yo? ¿Y por qué nosotros? ¿Y por qué no nosotros? ¿Y por qué no yo? Es parte de la vida. Es parte de aquellas cosas que no tienen razón. Hay matrimonios que sus hijos han muerto, hermosos matrimonios cristianos, y han muerto sus hijitos. ¿Y qué explicación das? ¿Podés ir con alguna explicación? No, no tenés nada que decir. Tan solo aceptar la voluntad de Dios, santificar el nombre del Señor. Y bueno, es una prueba que el Señor dará las fuerzas para salir. Pero hay cosas que suceden en la vida que no tienen explicación. Y no pretendamos buscarle explicación porque creo que perdemos el tiempo. Simplemente abrazarnos a la fe, confiar en un Dios poderoso, en un Padre que nos ama y que ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Y dice más adelante el pasaje, más líbranos del mal. Y algunos traducen mejor esta palabra mal como maligno. En algunas versiones está mejor traducido. O del malo. Y está hablando directamente del enemigo. Y el enemigo va a estar siempre revoloteando, por decirlo así, metafóricamente, alrededor nuestro para tratar de hacernos caer, para hacernos sucumbir en la prueba y en la tentación. Va a estar allí el tentador, como estuvo con Jesús, para tratar de hacernos caer, para que nos deslicemos. Va a estar instrumentando todas sus estrategias para hacernos caer. Pero también a veces cuando la prueba es intensa y es dura. Yo recuerdo cuando el Señor, sabiendo lo que iba a pasar con Pedro, le pide a Dios que la fe de Pedro, que tu fe no falte. Y él sabía que iba a tener que enfrentar un momento difícil y que quizás la fe podía flaquear. Pero el Señor ora y dice que tu fe no falte, que la fe de Pedro no falte. Y el maligno está dispuesto a hacernos trastabillar. Cuando enfrentamos circunstancias difíciles de la vida, empiezan a hablarnos, ¿y por qué? Pero si vos sos una buena persona, y si vos haces las cosas para el Señor, y mirá Dios qué malo que es, y Dios no está, y Dios no existe, y Dios no... Y te llena la cabeza con un montón de cosas que te termina haciendo caer en medio de la carrera, en medio de la prueba. El Señor dice, guárdanos del maligno, líbranos del maligno, líbranos del malvado, líbranos del malo. Es esa fuerza que viene de adentro, que nos da el Señor para poder enfrentar la prueba y la tentación. Muchas veces la tentación viene de afuera, pero también viene de nosotros mismos. Si no hubiera un campo propicio para ser tentados en nuestro interior, no existiría el pecado y la caída. Santiago dice que de nuestra propia concupiscencia, ¿no? Somos atraídos y seducidos, y una vez que el pecado hizo ese trabajo en nosotros, nos sedujo, nos atrajo,
Nosotros le abrimos la puertita, dice que da luz el pecado. Pero el pecado es producto también del lugar que nosotros le demos a la tentación, al maligno. Por eso oremos, hermanos, cada día. Señor, ayúdanos a enfrentar la prueba. No sabemos cuál será, qué nos tocará ese día, con qué nos probará el Señor. Pero Señor, también líbranos del maligno, líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Tenía mucho más para decir, muchísimo más, porque cuando empezás a entrar en cada uno de estos conceptos es inagotable. Pero que pueda ser un disparador para tu vida, para seguir estudiándolo, para que esta semana digas, bueno, voy a tomando las notas y tomando más o menos la puertita que te abrí en cada una de estas peticiones, puedas profundizarla un poco más. Que el Señor pueda estarnos bendiciendo en este día y pensando, ¿no? Qué maravilloso en esta oración tan hermosa, que nos habla de cosas tan importantes como es la devoción hacia Dios, la gloria de Dios, las 3 primeras peticiones. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, venga tu reino. Pero también pensar que ese Dios majestuoso, poderoso, es tuyo y es mío, es mi Padre, es mi amigo, es aquel que está preocupado cada día en que nada me falte, que el pan cotidiano esté sobre mi mesa, que todas mis necesidades sean cubiertas, cualquiera fuera ellas, y que también nos enseñe a perdonar como hemos sido perdonados, y nos enseña que cualquiera sea el momento que tengamos que pasar en la vida, Él va a estar allí para socorrernos. Una acción directa sobre nuestras necesidades o nuestra vida y nuestra problemática, en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios ha estado obrando. Pero también una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cada momento de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Terminamos orando y luego vamos a nuestros hogares. Querido Dios, te damos gracias por esta hermosa oración. Y muchos la sabemos de memoria, pero quizás nunca nos detuvimos a pensar en la riqueza que encierra. Señor, gracias porque sé que vos trataste con mi pecado en el pasado. Gracias porque Cristo murió en la cruz y derramó su sangre y se hizo pobre para saldar una deuda que no tenía por qué pagar. Mi deuda. Y Señor, gracias porque ahora me siento libre, me siento con paz, porque nadie me puede acusar, porque el Señor me justificó. Gracias, oh Dios, por la magnitud de la obra de Cristo. También gracias, Señor, porque en el presente tenemos un Padre amoroso a quien podemos ir en cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida, decir, Señor, ayúdame, Señor, provéeme, Señor, cuídame, Señor. Y vos estás allí siempre, en cada momento, en cada instante, para darnos y proveer para nuestras necesidades emocionales, físicas, espirituales, materiales. Vos estás siempre. Gracias, Señor, también porque tenemos la obra del Espíritu Santo. El Señor dijo, no los voy a dejar solos. Y nos envió ese Espíritu Santo para que nos ayude en la vida a ser guiados por Él, fortalecidos en Él, a poder, Señor, poder cumplir con los propósitos que vos tenés para nuestra vida y poder sentir su presencia en los momentos más difíciles de nuestra vida, Señor, ante la partida de seres queridos, ante momentos de incertidumbre. Se ha hecho presente y patente la obra del Espíritu Santo, trayéndonos una paz y un gozo que iba más allá de nuestro entendimiento, pero que eras vos, oh Dios, obrando a través de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque nos das fuerzas. Gracias, Señor, porque cada día podemos mirar al cielo y decir, Señor, ayúdame, Señor, dame fuerzas para enfrentar un nuevo día, nuevos desafíos, quizás nuevas pruebas y tentaciones. Pero, Señor, tenemos la victoria asegurada, porque dice el Señor que somos más que vencedores. Y Él ganó la victoria para nosotros en la cruz. Y, Señor, quisiéramos terminar este día y esta oración
haciendo nuestras estas palabras, que todo el poder, que toda la honra, que toda la gloria sean absoluta y totalmente